Antes de que inicie el video, queremos invitarte a que seas parte de una nueva sección dedicada a las anécdotas e historias paranormales de la gente. Si alguna vez has tenido alguna experiencia o alguien cercano a ti ha pasado por algo extraño, compártenos tu historia a través de Facebook o envíanos tu relato a nuestro correo relatosdelagente@gmail.com. Fue en 1997 cuando mi esposo y yo llegamos a vivir a Tampico, de la ciudad de Morelia. Él había conseguido trabajo en el puerto y nos dimos a la tarea de buscar una casa cómoda y cerca de su trabajo. Y encontramos una en el centro de la ciudad. Era una casa vieja, con un techo alto, que formaba parte de una gran vecindad antigua que databa de los años 20. La mayoría de las casas estaban bien conservadas, pero algunas estaban en malas condiciones por la humedad y el descuido de los dueños. Tenía un gran pasillo central por el cual podías acceder a todas las casas. La renta era razonable y comenzamos a mudarnos un fin de semana. Yo estaba embarazada de mi primer hijo y después de establecernos di a luz. Los primeros 6 meses nos dedicamos a decorar la casa y el cuarto del niño. Todo iba bien hasta el día que comenzaron a suceder cosas extrañas. El primer suceso fue una noche que daba de comer a mi niño. Él comenzó a ver por detrás de mí y se quedaba viendo fijamente a la pared. Yo al voltear a ver qué veía, me daba cuenta que las luces de pronto comenzaron a parpadear y el niño empezaba a reírse de la nada. Yo atribuía esto a que era una casa vieja, así que no le di importancia. Sin embargo, el comportamiento del niño comenzó a cambiar. Casi siempre que lo dejaba en su corral, mientras hacía mis labores, podía escuchar por el monitor que se reía frecuentemente y parecía platicar con alguien. Siempre me extrañaba todo eso. Al ver qué sucedía al niño, parecía muy tranquilo. No me podía explicar su comportamiento y pensé que eran conductas propias de su edad. Los días pasaron y los fenómenos se hacían cada vez más fuertes e inusuales. Comúnmente entraba en el cuarto del niño y en el ambiente se podía percibir un olor como a lavanda. Además, se sintió un ligero cambio de temperatura de un cuarto a otro. Ese en particular era más frío que los demás. Los cambios de humor del niño eran frecuentes. De pronto, lo escuchaba llorar y de la nada dejaba de hacerlo y se reía solo. Los juguetes musicales que tenía en su corral funcionaban solos, sin que nadie o él los tocara. Esto me comenzó a inquietar y le platicaba a mi esposo la situación. Él escéptico decía que era la casa, que eran ruidos de casa vieja, que quizás simplemente era el estrés, que era el niño o eran mis nervios, pero él nunca me creía. Cierta noche, que terminaba de bañar a mi hijo, lo vestí y lo dejé en su corral para ir por su comida. Todo parecía normal. Cuando fui a su habitación, un escalofrío, acompañado de un golpe de miedo que me recorrió desde la frente hasta la punta de los pies y me hizo tirar el platito de papilla que tenía en las manos. Me quedé petrificada al ver por el reflejo de la ventana del cuarto a una mujer parada detrás de mí. Era una mujer anciana, vestida con ropa de época, de cabello suelto, y me miraba fijamente. El niño comenzó a reírse,
y a señalar. Balbuceaba palabritas que no podía comprender. Cuando me di valor de voltear a ver quién era aquella mujer, me di cuenta que no había nadie. El reflejo se había ido. En ese momento corrí enseguida a tomar a mi bebé y fui a revisar si no se había metido alguien a la casa. Todo estaba cerrado. No pude contenerme más y salí al pasillo de la vecindad y me quedé ahí hasta que llegó mi esposo. Me encontró espantada y llorando. Le conté lo sucedido y tan solo se limitó a decir que había sido simplemente mi imaginación. Desde aquel suceso no podía estar tranquila. Me sentí observada todo el tiempo y el comportamiento del niño no mostraba cambios. Poco a poco me comencé a tranquilizar. A pesar de todo eso, no sentí una presencia maligna en la casa y me fui habituando a la conducta del bebé. Al parecer, lo que sea que estuviera en la casa no era malo y hacía feliz a mi hijo. Eso me dejó un atisbo de tranquilidad, aunque aún sentía miedo. Fue una tarde que comprobé que lo que habitaba en la casa cuidaba a mi hijo. Después de comer, dormí una siesta junto al bebé y acostumbraba a dejarlo en su corral, y yo dormía en la habitación. Tenía un monitor con el que escuchaba si el bebé se despertaba y comenzaba a llorar. En esa ocasión recuerdo haberme quedado dormida profundamente y de pronto sentí como algo golpeaba la cama, como si alguien hubiera brincado en ella. Desperté abruptamente y en eso escuché un fuerte ruido de algo que se había roto en el cuarto contiguo, haciendo retumbar las paredes. Me paré enseguida y al entrar a la habitación vi con horror que había varias arañas cafés en los barandales del corral. Sin pensarlo, tomé una cobija y golpeé a los arácnidos, matando a algunos y dejando caer a otros en el piso. Tomé a mi bebé y salí corriendo del lugar. Fui a mi habitación y dejé a mi hijo en un corral de piso que tenía en mi cuarto y regresé para matar a las arañas restantes con una escoba e insecticidas. Después de un rato, hallé un par y las aplasté. Después averigüé que aquellas arañas eran violinistas, una clase de arácnido venenoso muy común en la zona donde vivíamos. Después, busqué por todos lados, comprobando que se había quebrado y había hecho retumbar las paredes, pero no encontré nada. Todo estaba en orden. Entonces, ¿qué fue lo que escuché y sentí? Me pregunté a mí misma. Esa noche le platiqué a mi esposo lo sucedido y simplemente se limitó a darme un beso. Seguía sin creer en lo que estaba pasando en la casa, pero esa noche él mismo lo comprobaría. Sería de madrugada cuando nos despertó un ruido. Era el monitor del bebé. Al parecer estaba inquieto y comenzó a llorar. Por acto reflejo, me paré para ver qué tenía. Estaba un poco somnolienta. Fui para cambiarlo o darle de comer. Entonces mi marido me detuvo, me tomó del brazo y simplemente puso su dedo entre sus labios para indicarme que guardara silencio y escucháramos en el monitor. Entonces comenzamos a escuchar una sutil voz de mujer que tarareaba una canción de cuna. El niño dejó de llorar y no escuchamos nada más. Mi esposo estaba en total estado de shock. No podía concebir lo que acababa de escuchar. Se levantó con temor para ver que todo estuviera bien. Todo estaba cerrado. Nuestro hijo dormía plácidamente y regresó a la recámara. Yo con un gesto de soberbia, tan solo le dije, ¿ahora sí me crees? Al día siguiente, mi esposo seguía inquieto, por lo cual se dio a la tarea de buscar
una nueva casa para rentar. A los pocos días encontré una vivienda de las nuevas que estaban rentando al norte de la ciudad. Entonces nos mudamos y nunca más volvimos a la vecindad. Antes de irme, y viendo que los cuartos estaban vacíos, prendí una veladora en el cuarto que era de mi hijo. Hice una pequeña oración y me despedí, diciendo: muchas gracias por cuidar de mi hijo. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.